El tema que expondremos a continuación se titula Saber leer hoy, de la definición a la evaluación del saber leer, escrito por Regine Pierre. La introducción del texto nos plantea pues el contexto de la problemática del saber leer. Esta responde a dos razones principales. La primera es la elaboración de los modelos didácticos, que implican una interacción constante con el enfoque teórico descendente. Este integra aportes de otras disciplinas y con el enfoque empírico ascendente que elabora un perfil del objeto de estudio, que es pues de la didáctica. La segunda razón implica que al no poder adelantar las propias investigaciones de ellos en Canadá, tienen que recurrir a literatura norteamericana, lo cual pues obviamente les va a impedir hacer sus propios análisis y adaptaciones necesarias. Así las cosas, la metodología analítica y crítica de los Estados Unidos no podría establecerse completamente en Canadá. Esto debido a que el país no cuenta con los mismos recursos o instrumentos que Estados Unidos. Hay 5 razones que lo sustentan. La primera razón expone que Estados Unidos cuenta con unos instrumentos normalizados, un método que le permite a los docentes conocer bien el panorama del hábito lector de sus estudiantes, es decir, de su relación con la lectura y con la escritura. También de ver las habilidades lectoras de los jóvenes, asimismo del saber leer en cada nivel escolar, cosa con la que no cuenta Canadá. La segunda razón es que la investigación de la lectura en Estados Unidos tiene una larga trayectoria. Los avances teóricos de la psicología cognitiva fundamentan el desarrollo de los enfoques cognitivos y asimismo las investigaciones en la didáctica de la lectura. Estas investigaciones no existen y por el momento no podrían existir debido a que las políticas de los organismos de subvención en Canadá no lo permiten. La parte número 3 sustenta que pese a que aún exista un desfase entre el ritmo en que crece la parte cognitiva y la parte de la práctica pedagógica, los enfoques de conocimiento pedagógicos que se presentan en Estados Unidos han logrado integrarse bien, es decir, han logrado unirse a proyectos de formación de docentes. La razón cuarta evidencia que Canadá tiene varios años de retraso en cuanto a los conocimientos desarrollados en Estados Unidos. Esto se debe a que Canadá le da más prioridad o importancia a las prácticas pedagógicas que a los fundamentos teóricos. Entonces, al no presentar un paralelismo en los fundamentos teóricos, también puede a veces ocasionar distorsiones tanto en la práctica como en la teoría. La quinta y última razón nos dice que Estados Unidos sí es la influencia más fuerte en los medios canadienses, pero eso no quiere decir que haya sido la única en su historia. A principios de los años 80, los métodos de estudio franceses estuvieron presentes en los colegios de Canadá. Anteriormente, los métodos de estudio franceses eran los más utilizados en Canadá, o también eran adaptaciones de métodos de estudios franceses. A medida del tiempo, Canadá estrechó sus lazos con Francia, lo que hizo que su influencia haya integrado aspectos que los norteamericanos no tenían muy en cuenta, como lo son las dimensiones de la lengua en la lectura, por ejemplo. Esas influencias modificaron los enfoques pedagógicos de Canadá, los cuales se diferencian de manera importante de los estadounidenses y de los demás países de habla francesa. Para concluir la introducción, se expresa la importancia de la iniciativa pues del debate en cuanto a la evaluación de la problemática del saber leer, analizando las condiciones teóricas y sobre todo qué significa saber leer. Del saber leer a la noción de literacia. El término de literacia, que introdujeron en francés por primera vez en 1983, tiene su origen en latín, literatus, y fue adoptado en inglés a finales del siglo XVIII bajo el término de literacy. El concepto existía ya desde hace mucho tiempo y su definición ha ido evolucionando con el tiempo.
En la Edad Media significaba conocimientos mínimos en la lectura y escritura, sentido que abarca el concepto de alfabetización en francés. No obstante, en inglés esta definición se amplió y hoy en día el término literacy se designa al mismo tiempo un campo de estudios que comprende diferentes dimensiones de lo escrito y sus relaciones con lo oral, y un estado social e individual. La introducción de este neologismo en francés tiende a ampliar la problemática de alfabetización a la que tradicionalmente ha estado limitado este campo en francés, y para ello se han integrado distintos factores históricos, políticos, socioculturales, psicológicos y educativos que afectan el proceso de la adquisición de la lectura, los enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza. Los modelos actuales se han diseñado en función de niños que manejan el idioma y que por lo tanto pueden apoyarse en sus capacidades en materia de lenguaje oral para construir las reglas del lenguaje escrito. Dichos modelos solo se aplican parcialmente a situaciones cada vez más frecuentes, en los que los niños no manejan el idioma, como es el caso de los niños de minorías, hijos de inmigrantes y estratos menos favorecidos, o de países en desarrollo en los cuales hay una gran brecha entre el lenguaje de los textos y el o los idiomas que se usan a diario. Esta diferencia entre el saber leer y la capacidad mínima de lectura y escritura permite definir aquello que constituye tal vez el puente principal de la problemática que se aborda. Se trata de la diferencia entre el saber leer o el ser lector, o dicho de otra manera, se podría plantear así. ¿La enseñanza del saber leer es una condición suficiente para llegar a ser lector? Esta pregunta, por sencilla que parezca, ha planteado muchos años el debate sobre el aprendizaje de la lectura, y vista desde todo concepto diferente sigue estando presente hoy en día. De esta manera, el debate sobre el comienzo del aprendizaje de la lectura se ha reactivado gracias a las investigaciones sobre el aprendizaje precoz de la lectura, en las que se indica que es cada vez mayor el número de niños que, al llegar al colegio, cuentan con bastantes conocimientos sobre el lenguaje escrito sin haber tenido una enseñanza sistemática del mismo. También muestran un nivel de conciencia lingüística más elevado y competencias más desarrolladas en el oral, sobre todo con relación a ciertos mecanismos del lenguaje que se utilizan más cuando se está expuesto a un lenguaje escrito o a un lenguaje oral descontextualizado. La importancia de la diferenciación se confirmó más tarde en una investigación realizada con los niños de sexto grado, y en la que se quería verificar en qué medida el tipo de entorno del lenguaje en que viven los niños durante la escolarización afecta la adquisición de los procesos de tratamiento del lenguaje, en especial la capacidad de adquirir conocimientos a través de los textos. El texto escrito aparece como un medio más eficaz que la televisión para el aprendizaje de conocimientos, medido con base en la memorización de la información. El tipo de literacia, definida como la importancia relativa que se concede al texto escrito durante las experiencias del lenguaje vividas en medio familiar, influye, además de manera decisiva, en el aprendizaje de los procesos de tratamiento de lo escrito. Estos resultados son fundamentales para el debate actual sobre la importancia relativa del oral y el escrito en la escolarización. Confirma que el texto escrito es un medio de aprendizaje más eficaz que el texto oral, idea central en las tesis desarrolladas por Olson en 1977. De igual manera, ilustra lo importante que sería introducir en las modalidades de evaluación medidas que permitieran dar cuenta de los tipos y de los niveles de literacia de los niños, como se hace actualmente en los Estados Unidos. El incremento de los estándares del uso de la lengua hablada y escrita. Aunque la historia del texto escrito remonta casi a los albores de la humanidad, la generación de este como habilidad necesaria para funcionar en la sociedad es relativamente reciente, y no hay duda de que en la historia se considera como un hecho destacado del siglo XX. De hecho, los estándares de uso de la lengua hablada y escrita evolucionaron mucho más rápido a partir de los años 50 que en los años anteriores, hasta el punto que hoy es imposible encontrar trabajo si no se cuenta con un nivel de literacia relativamente alto.
Los factores de cambio. La crisis tan severa por la que ha atravesado el sistema educativo durante los últimos años ha obligado a cuestionar los objetos y los enfoques pedagógicos en los que se fundamentaba el sistema desde hace 20 años. Este fenómeno de crisis no es nada nuevo. Por su misma función social, el sistema educativo está llamado a cuestionarse periódicamente para adaptarse a la evolución de la sociedad. Lo que sí es nuevo son los factores que han provocado esta nueva crisis. Y es importante conocerlos para programar los cambios que es necesario implementar. Es así como podemos distinguir 4 tipos de factores. Primero, el incremento sumamente rápido de los conocimientos y el surgimiento de las tecnologías informáticas que contribuyen a elevar los niveles de literacia y las exigencias de la educación. Segundo, las políticas de inmigración que autorizan la llegada al país de individuos cuyos antecedentes lingüísticos, culturales y escolares son cada vez más diversos. Tercero, las políticas de planeación lingüística que limitan la elección del idioma de enseñanza y hacen que, en el momento, una parte importante de los niños escolarizados sigan una escolaridad en un idioma diferente al materno. Cuarto, la importancia creciente de los medios audiovisuales y de las tecnologías de comunicación y sus efectos potenciales sobre el desarrollo y el procesamiento del lenguaje en los jóvenes de hoy en día. Los modelos de comprensión. Se reitera la planteación de la pregunta hecha con antesala. Adquirir el saber leer puede ser volverse lector o alcanzar mayor nivel de literacia. La respuesta plantea modo de diferenciación entre conocimientos y procesos, pero la comprensión que se tiene de los conocimientos no contribuiría mucho a la diferenciación. De igual modo, esta diferenciación es clave y su comprensión orienta la lección didáctica. Es bien sabido que la diferencia no está clara, pues los enfoques presentan contradicciones al promover la educación directa para desarrollar la comprensión, cuando ésta tiene su fundamento en el conductismo y la educación estratégica se fundamenta en el constructivismo. Estos modelos principales de enseñanza solo se consideran etapas, aunque en su principio demostraron que la comprensión puede enseñarse y que para ello es importante incluir modelización y explicación verbal, como los conocimientos declarativos. Del mismo modo que en los demás modelos de enseñanza estratégica, parece muy claro que el aprendizaje de la comprensión de lectura no solo es transmitir los conocimientos, cualesquiera que sean, sino que supone autonomía dada por herramientas a los estudiantes, lo cual, sumándose a las fases de enseñanza directa, tenga fases de activación de conocimientos previos, como en el modelo estratégico. Para aplicar efectivamente este modelo, lo que es necesario e importante comprender es que los tipos de conocimientos solo son en sí mismos cuando adquieren el estatus por medio de cómo fueron utilizados. No obstante, si se enseñan las funciones que ejercen los textos, estos conocimientos podrían adquirir el estatus procedimental. Así, el texto nos arroja ejemplos de cómo adquirimos los conocimientos declarativos, procedurales o condicionales. Esto usando el lenguaje. Efectivamente, los textos son portadores de la contextualización. Son una guía para construir los conocimientos. El objeto de comprensión debe siempre utilizar los medios adecuados para llegar a este fin. Primero, los modelos didácticos anteriores. Los modelos didácticos de los últimos 20 años sufrían de la incapacidad de no cumplir los objetivos trazados. El conductismo de los años 70 solo es aplicable para el aprendizaje de conocimientos de naturaleza perceptiva o motora, pero no explica los procesos cognitivos y de alto nivel planteados por la sociedad tecnologizada. Estos conocimientos no son transferibles y limitan los propios contenidos. Este modelo planteado por Piaget se enfoca en la capacidad del niño de asumir su aprendizaje y es útil si y solo si el entorno en el que se desarrolla es benefactor para el individuo. El modelo didáctico actual.
Los programas vigentes en las escuelas evolucionan en relación con los modelos didácticos anteriores. En este apartado, la autora explica cómo estos programas actuales son comprendidos de mala manera o simplemente se ignoran y desconocen elementos claves que lo constituyen. Estos programas tienen un enfoque hacia el aprendizaje de la lengua. Por otro lado, el programa diferencia entre la enseñanza explícita, la demostración y la inducción. Este programa hace un énfasis especial en la importancia que tienen los conocimientos previos del sujeto, especificando, primero, que se le da una mala interpretación a la cual nos lleva a que se menoscaben unos conocimientos significativamente cognitivos, o en otras palabras, los que realmente sopesan el desarrollo cognitivo y el aprendizaje escolar del individuo. Por consiguiente, se desprecia casi de manera total la descodificación y todas las actividades relacionadas con los análisis de los textos. Para este análisis, existen unos traspiés o limitaciones que consisten en los procesos de memorización y comprensión que se ven limitadas por la naturaleza propia de los textos. Por último, y como consecuencia, las actividades en materia de lectura más realizadas son las expresiones orales de un texto, no la lectura como tal, es decir, las actividades son simples discusiones de los estudiantes frente a un texto presentado de manera oral por el maestro, es decir, el estudiante no adelanta ningún ejercicio lector. Tercero, modelos cognitivos recientes. A finales de los años 80 surgen propuestas didácticas concordes a enfoques cognitivos, los cuales están basados en teorías frágiles que permiten distorsionar las propuestas para las aplicaciones prácticas. Por otro lado, esta situación empeora cuando se entiende que el aprendizaje de la lectura en el saber del maestro está constituido sobre falsas concepciones y estas últimas no son modificables, es más fácil introducir unas nuevas. Conclusión. El desafío al que se enfrenta el enfoque dinámico de la evaluación radica en la definición y medidas de los procesos implícitos de la lectura y su jerarquización en niveles de dificultad. En la historia de la didáctica de la lectura, las relaciones entre investigación y práctica e investigación fundamental y aplicada no siempre van en el sentido descendente. Bransford y Bay proponen que el reto de la educación es la transformación de conocimientos inertes en conocimientos activos, los cuales deben ser usados por los niños en los contextos apropiados. Por otro lado, el reto de la enseñanza de la lectura no es desarrollar un saber leer, sino formar lectores que utilicen lo escrito y lo oral en cada dimensión de su vida. La verdadera definición de literacia es integrar lo escrito hasta el punto que infiltre procesos de comunicación y pensamiento.